Enki ya no podía hacer nada. Su hermano Enlil había tomado una firme decisión: destruir Tilmun bajo el poder destructivo de grandes bombas atómicas. Y el momento había llegado. Enlil dio la señal. Con su divino pájaro negro, Ninurta se situó encima del monte Mashu y lanzó la primera bomba. En un instante de desolación, los textos describen cómo el monte es derribado por efecto de una intensa fusión. Luego, una segunda bomba es lanzada sobre Tilmun. Con el resplandor de 7 soles, las rocas de la llanura se convirtieron en una herida chorreante. Los textos describen una sacudida que hace retumbar los cimientos de la tierra y de un resplandor que hace oscurecer los cielos. Cuando Ninurta le dio la señal, Nergal lanzó 5 bombas sobre el valle del Jordán, en donde se hallaban las 5 ciudades que cita la Biblia: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboyim y Belá. Pero ¿por qué arrasaron estas ciudades si el objetivo era Tilmun? En realidad, en dichas ciudades se gestaba una amenaza potencial, debido a que Nabu, hijo de Marduk, conseguía engrosar filas de terrestres para servirles contra los enlilitas. Si borraban del mapa esas ciudades, el problema estaba resuelto, ya que el objetivo también era asesinar a Nabu. En la Biblia encontramos detalles de este suceso en el Génesis 18. Se nos escenifica mejor el papel determinante que jugó en estos acontecimientos un descendiente de Ziusudra, nada más y nada menos que el hebreo Abram, originario de Ur, conocido por ser el hombre justo, elegido por Dios para ser el futuro patriarca de los judíos y los árabes. Yahvé le dice: el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho, y su pecado se ha agravado en extremo. Voy a bajar, a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Tras esta amenaza, Abraham inicia un debate abierto con Yahvé, porque no comprende cómo un Dios es capaz de tal destrucción. Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿les exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado, lejos de ti, el juez de la tierra toda, ¿no va a hacer justicia? Abraham le suplica a Yahvé que si es capaz de hallar a 50 justos, detenga el castigo. Poco a poco, Abraham entra en un juego de regateo y finalmente Yahvé acepta que por 10 justos no destruirá Sodoma. Lógicamente es un engaño para seguirle la corriente. Entonces los emisarios de Yahvé penetran en la ciudad y localizan a Lot, sobrino de Abraham, para sacarle de la ciudad. Lot los reconoce inmediatamente como emisarios de Dios y les invita a pasar la noche en su casa. Pero la llegada de aquellos extraños seres congrega a una gran multitud frente a la casa de Lot. Los habitantes quieren conocer a los ángeles y aporrean con fuerza la puerta de entrada. Los emisarios le preguntan a Lot: ¿tienes aquí un yerno, hijo o hija? Todo cuanto tengas en esta ciudad, sácalo de aquí, pues vamos a destruir esta ciudad. Lot pidió llevarse a su mujer y sus 2 hijas. Entonces los emisarios tomaron a los 4 elegidos y abandonaron la ciudad izados hacia los cielos. Una vez en tierra, los ángeles le ordenaron a Lot que huyera hacia las montañas. Sálvate, no mires atrás y no te detengas en parte alguna del valle. Huye del monte si no quieres perecer. Y en el momento del holocausto se produce la conocida muerte de la esposa de Lot, que al girarse hacia la ciudad para ver el fuego abrasador se convierte en una estatua de sal. La traducción literal de la palabra hebrea Netzif Melab ha sido bloque de sal, pero ¿tiene algún tipo de lógica que una persona se convierta en sal?
Sitchin cree que el narrador bíblico, al traducir los textos del sumerio original al hebreo, confundió el término nimur, que significa vapor, por bloque de sal, debido a que el mar muerto en hebreo significaba el mar de la sal. Sitchin consideró, pues, que la esposa de Lot no se convirtió en sal, sino en un bloque de vapor. Después de detonar todas las bombas, los Anunnaki se vieron sorprendidos por un suceso que no esperaban. Imprevisiblemente y contra todo pronóstico, al derribarse las montañas que formaban la contención de las aguas marinas, se produjo una inundación que cubrió todo el valle. Cuando las aguas tomaron contacto con todos los materiales derretidos por el magma radiactivo, se produjeron vapores que se concentraron en la atmósfera, formando una gigantesca nube marrón oscura, que despedía lluvia ácida y vientos malignos. Aquella era la primera gran maldición de los dioses. Los Anunnaki se vieron sorprendidos por la dirección del viento. Sin poder evitar la desgracia, los vientos soplaron desde la zona contaminada del oeste hacia el este, donde se hallaba Sumeria. Hacia las tierras habitadas se extendió la nube. Allí donde llegaba, traía sin misericordia la muerte a todo lo que vive. La muerte fue transportada hacia Sumer. Los Anunnaki iniciaron un plan de evacuación. Los dioses huyeron de sus ciudades, como pájaros asustados escaparon de sus nidos. Lo que describen los textos es claramente el avance de una fuerza invisible que penetra por todos los rincones y acecha en cielo y tierra sin causar ruidos. Sigilosa era la muerte. Describe con asombrosa exactitud el alcance de una radiación nuclear que no se detiene ante nada. Atravesaba los muros más gruesos como las aguas de una inundación. Se describe un holocausto en el que millones de terrestres perecieron sin opción de refugiarse en ninguna parte. Dentro de sus casas como moscas cayeron, en las calles amontonaron sus cadáveres. Los textos se toman la molestia de detallarnos los efectos de una muerte atroz y cruel, citando erupciones cutáneas, heridas purulentas, asfixia, hemorragias internas y vómitos sangrantes. También se describe cómo el entorno es afectado por la intensa acidificación radiactiva y los animales mueren de la misma forma que los humanos. Los campos y la tierra se vuelven estériles, árboles y plantas se marchitan. Pero tras la masacre, ¿pudieron los dioses Anunnaki salvarse? La respuesta es que sí, pero el dios Nannar-Sin fue alcanzado por la radiación y quedó postrado durante meses inmovilizado. Tiempo después, logró recuperarse. En cuanto a Marduk, logró salvarse. Los vientos le fueron favorables y no llegaron a alcanzar Babilonia. Cuando todo terminó, Enki se reunió con Enlil para reflexionar sobre lo ocurrido. Fue una profunda conversación para despedirse. Enki había decidido marcharse hacia otras regiones y sus destinos estaban a punto de separarse. Enki inicia el diálogo interpretando la supervivencia de Babilonia como un designio divino. Si el viento maligno no lo había alcanzado, anunciaba la autoridad de Marduk como un decreto del destino. Pero esta vez Enlil parece estar de acuerdo por primera vez con Enki. Debe haber sido la voluntad del creador de todo. Entonces Enlil le revela a Enki su gran secreto, su visión sueño con el profético Galzu. Enki, inquieto y sorprendido, incide en las consecuencias de su decisión. Si Galzu le había pronosticado un gran desastre, ¿por qué entonces empleó esas armas destructivas, estando en sus manos evitar tal tragedia? Enlil le responde que ha aprendido una lección. No existe forma para determinar el curso de los acontecimientos. Todo es fruto de giros inesperados. ¿Cómo saber qué es hado y qué es destino? ¿Cómo distinguir si un acto es fruto de un estúpido arrebato o forma parte de un designio divino? Pero Enki insistió, ¿habrían sido diferentes las cosas si no se hubiesen usado las armas de terror? Enlil respondió, ¿y si no hubiésemos escuchado las palabras de Galzu para que no volviésemos a Nibiru? ¿Y si hubiésemos detenido la misión Tierra cuando los mineros se amotinaron? Yo hice lo que hice, tú hiciste lo que hiciste,
No se puede desandar el pasado. Entonces Enki reflexionó lo siguiente: ¿acaso no hay en eso también una lección? ¿Acaso lo que ha ocurrido en la Tierra no es un reflejo de lo que tuvo lugar en Nibiru? ¿Acaso no está escrito en el pasado el esbozo del futuro? ¿Repetirá la humanidad creada a nuestra imagen nuestros logros y fracasos? Enlil permaneció en silencio sin saber qué decir. Luego se puso de pie para marcharse. Enki le tendió el brazo y con calidez se despidió así: estrechemos los brazos como hermanos, como camaradas que juntos se enfrentaron a muchos desafíos en un planeta extraño. Enlil, emocionado, agarrando el brazo de su hermano, se fundió con él en un abrazo. Mientras Enlil se alejaba, Enki le preguntó: ¿volveremos a reencontrarnos en la Tierra o en Nibiru? Enlil se giró hacia él y le dijo: ¿estaría en lo cierto Cauzu de que moriríamos si volvíamos a Nibiru? Y con esta última pregunta, Enlil se retiró dejando solo a su hermano. Enki reflexionó y, pensando en la humanidad, se preguntó lo siguiente: ¿volverá a ocurrir lo sucedido? ¿Imitarán los terrestres a los Anunnaki? ¿Revivirá la Tierra lo que vivió Nibiru? ¿El primero en llegar será el último en partir? Según Zecharia Sitchin, Enki quiso dejar una constancia escrita sobre la historia planetaria, y al parecer escogió a un escriba llamado Endupsar, hijo de la ciudad de Eridu, a quien subió a su nave y durante 40 días y 40 noches estuvo escribiendo el relato que Enki le dictaba, y lo hizo sobre unas tablillas de lapislázuli. La última pregunta que debemos formularnos es: ¿dónde están los Anunnaki actualmente? ¿Que no podamos verles es la prueba? ¿O acaso, en un momento dado de la historia, lograron acceder a un plano dimensional más allá de la tercera dimensión? Si fuera así, estarían sujetos a un denso espectro de luz y su conciencia se movería hacia la obtención de vibraciones alteradas de discordia, dolor, ansiedad y terror, de modo que absorberían las ondas energéticas del dolor y la penuria que el ser humano generaría como un sustrato vital para sobrevivir. Estarían operando desde otra dimensión, influyendo en nuestra realidad a nivel psíquico, utilizando a ciertos líderes mundiales para sumir a la humanidad en un caos constante. La historia humana, escrita en sangre con sus guerras y miserias, es un ejemplo vivo de que alguien parece estar muy interesado en que el dolor no cese nunca. ¿Existe alguien más que, desde las sombras, opera en los resortes de nuestros instintos más autodestructivos? ¿Somos una granja humana de la que se alimentan otras entidades? ¿Volveremos a repetir los mismos errores que cometieron nuestros dioses creadores? ¿O existe alguna posibilidad de recibir ayuda del bando luminoso? No es descartable que en el futuro nos aguarde una verdadera batalla entre el bien y el mal. El legado de Enlil quizás siga en activo a través de logias y hermandades secretas que trabajan en rituales de aperturas dimensionales para favorecer la entrada en nuestro mundo de energías o entes sedientos de conquista y dominación. Sigue vigente en nuestra civilización el legado del conocimiento espiritual que Enki virtió en ciertas etnias y tribus diseminadas en la India, Centroamérica, Mesoamérica, Australia, y cuyos líderes chamánicos se proclaman como guardianes de la Tierra para guiarla hacia la libertad del ser cósmico. Quizás la única forma de liberar a la humanidad de esta esclavitud consista en una guerra espiritual, desde nuestros corazones, buscando respuestas en la introspección. Al fin y al cabo, uno de los propósitos de los poderes fácticos consiste en desviarnos del camino que conduce hacia nuestro ser interno. Han conseguido romper el sagrado y ancestral vínculo que nos unía con la Madre Tierra. Quizás restableciendo ese vínculo, logremos de nuevo volver a vibrar en armonía con la vida y sus ciclos cósmicos.